Te doy gracias en esta noche. Muchísimas gracias, Padre querido, en esta noche por unirnos una vez más a tu iglesia. En esta oportunidad, Señor, seguir dictando, seguir enseñando tu palabra a través del libro que dejó el profeta Isaías, capítulo 19, 20 y 21. Señor, en esta noche, ayúdanos, bendícenos. Pon, Señor, un corazón entendido para escuchar tu palabra, para ser entendida, por supuesto, para ser aplicada en esta noche, Señor. Por parte de mi persona, Dios mío, úsame como vaso frágil en tus manos, que sea usted y el Espíritu Santo que nos invada en esta noche con lo que tú quieres enseñar. Te doy gracias por todos mis hermanos acá que de una u otra manera estén conectados, y también, Señor, darle un corazón presto para que pueda atender a lo que usted nos quiere enseñar esta noche. Hemos orado, precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, dándote las más infinitas gracias. Amén. Amén. Amén, hermano. Capítulo 19 del profeta Isaías. Capítulo 19. Hoy vamos a ver esta noche 3 capítulos sumamente cortos, pero con respecto a la parte teológica sumamente profunda. Lo que respecta al capítulo 19, vamos a estudiar con detalle la profecía que viene sobre Egipto, con lo que respecta al capítulo 19. En su capítulo 20, vamos a ver la predicción de la conquista del propio Egipto y de Etiopía por parte del imperio de Asiria. Repito, la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por parte del imperio de Asiria. Y el capítulo 21, solamente este capítulo 21 relata sobre la profecía sobre el desierto del mar. Sobre el desierto del mar. Y este capítulo 21 está compuesto en 2 partes. O sea, parte del desierto del mar, se relata también lo que es la profecía sobre Duma, la palabra es Edom, vamos a hablar sobre eso, y la profecía sobre Arabia, Edom y Arabia. Y lo del desierto del mar compenetra el paquete del capítulo 21. En el capítulo 19, amados hermanos, dice que el subtítulo, profecía sobre Egipto. ¿Quién no habrá oído escuchar todos ustedes sobre Egipto? Acuérdense que ya hemos venido enseñando respecto al juicio de las naciones. Vamos a hacer un pequeño resumen, que fue a partir del versículo del capítulo 13 del libro de Isaías, juicio de Dios sobre las naciones. Este juicio de Dios en lo que respecta a todas esas naciones que fueron de una u otra forma enemigos de su pueblo escogido, Israel. Entonces ya hemos visto algunos juicios que ya les voy a dar un detallito sobre esto. El primer juicio que vimos fue sobre Babilonia. Fíjense que en el capítulo hoy 19, vamos a ver también algo sobre esto de Babilonia. Es como un extracto de lo que es esta profecía sobre Babilonia y Egipto, sobre todo. Vimos también sobre Filistea, sobre Moab, sobre Damasco y Samaria, y sobre Etiopía, que fue lo que vimos en la clase, lo que presentó la semana pasada, Etiopía. Entonces, con respecto a Egipto, les dije que aquí no habrá de ustedes
escuchado algo sobre Egipto, mucho, ¿verdad? Dice aquí una de las pequeñas introducciones, Egipto o Misraim, que también cuando ustedes vean esta palabra Misraim, no sé si por acá aparecerá, ya le voy a decir, bueno, en uno de esos versículos aparece esta palabra Misraim, Misraim, que también significa Egipto, que es en el hebreo Egipto. Se domina esta palabra Misraim. Es una carga, pues lo repito, carga es un mensaje de dolor, un mensaje, así como lo dicta el material, sobre estas naciones, un mensaje pesado, un mensaje de dolor, no es nada que sea alentadora. Estamos hablando, estudiando el juicio sobre las naciones. Entonces, la carga de compete esta noche es la carga sobre Egipto. En la página de la Biblia, amadísimos hermanos, vamos a ver, o ya hemos visto, en lo que hemos transitado en nuestra vida cristiana, muchas particularidades sobre este pueblo, este país de Egipto. Se deduce que Egipto, según lo que está plasmado en la Santa Escritura, Egipto es muy nombrado en la Sagrada Escritura junto con Israel. Egipto tiene su historia, Egipto tiene sus situaciones, y entre estos que destacan son los siguientes. Vamos a ver una de las situaciones de Egipto. Dice aquí, Egipto adquiere prominencia en las escrituras cuando Abraham huye a Egipto. Se acuerdan en Génesis, cuando Abraham huye a Egipto. Y en esta situación, cuando Abraham se mete en tremendas dificultades. Eso está en el libro de Génesis. Pero está nombrando a Egipto. Él huye hacia allá y se mete en tremendos problemas. Más adelante también usted ha escuchado la historia de José. Se recuerda de José, que José con sus hermanos fue vendido a Egipto. Y de ahí usted sabe toda la historia, el transitar de José a lo que llegó. Pero fue en Egipto. Otra es durante esa misma situación de José, vino la hambruna, la familia de su papá con sus hermanos, que lo vendieron. Cuando pasaron hambruna, cuando Israel pasó hambruna, entonces ellos se dirigieron a Egipto también a comprar comida y descendieron con todas sus familias hacia allá. Usted sabe toda la historia de eso. Allí, por supuesto, fue donde Israel se convirtió en, en una nación esclavizadora sobre Egipto. Fueron esclavos. Hay otro de los puntos interesantes en lo que respecta a Egipto, es que Acaz, o sea, los reyes de Acaz y Ezequías hicieron una alianza con Egipto también. Por cierto, esto no fue muy agradable delante de los ojos de Jehová, esta alianza entre los reyes de Acaz y Ezequías cuando hicieron la alianza de Egipto. Otra de las situaciones que concierne a Egipto es que el Evangelio permitió muchos convertidos en Egipto. Escuchen bien, el Evangelio permitió muchos convertidos en Egipto durante los 3 primeros siglos sobre la era cristiana. Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, dice que en Egipto se estableció la primera comunidad cristiana. Fíjense toda esta historia, esta diversidad en lo que respecta a este Egipto, todas las situaciones e historia que está involucrada en Egipto. Sobre todo Egipto en Alejandría, que es lo que le estoy diciendo ahorita sobre la primera comunidad cristiana que la estableció Juan Marcos en Alejandría. Otra de las situaciones con Egipto aquí es que dice que en Alejandría, en la misma Alejandría que está metida en Egipto, se tradujeron las escrituras hebreas en el año 285. Se tradujeron las escrituras hebreas en el año 285 a.C. Eso lo realizó Simón el Celote, que fue el primer predicador en Alejandría.
Les repito otra esta parte de Alejandría. Juan Marcos fue el que estableció la primera comunidad cristiana, Alejandría. Y Simón el Celote fue el primer predicador en Alejandría. Todo eso es historia, pero vale la pena resaltar todo esto que le estoy diciendo para que veamos el porqué, los juicios que vienen sobre Egipto. Bueno, ya le dije al principio que uno de los nombres más antiguos que se le dice a Egipto es Misraim. Le deletreo letra por letra. M-I-Z-R-A-I-M. Misraim. Eso ustedes lo van a conseguir en el libro de Génesis, en el capítulo 10, desde el versículo 6 al versículo 13. Génesis 10, del 6 al 13. Van a conseguir ese nombre, el nombre antiguo que se le deducía a Egipto. Se denomina Misraim. Bueno, entonces vamos a los cuatro primeros capítulos, perdón, de esta profecía sobre Egipto. Yo les voy a leer en la, ustedes me imagino deben tener ahorita su Biblia Reina Valera 60, que es la que la mayoría la tiene. Si tienen otra versión, bueno, también usen, porque yo siempre digo eso. Tratemos de usar nuestra Biblia normal, nosotros usamos, y también tenemos que nosotros, creyentes, como estudiosos de la palabra, tenemos que también rebuscar en otras traducciones, otras versiones. Entonces, en la noche de hoy, mantenga su Reina Valera 60, no hay ningún problema. Pero en esta noche yo le voy a dar todo lo que respecta al estudio de esta noche con la Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea. No hay mucha diferencia, pero hay unas palabritas ahí que son, ¿cómo le digo? Son bases para poder entender mejor. Oye, Reina Valera contemporánea. Entonces, comencemos con el capítulo 19. Vamos a comenzar por los primeros 4 versículos de este capítulo 19 de Isaías. Dice la palabra de la siguiente manera. Profecía acerca de Egipto. Es un hecho. El Señor ha montado sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Ante él temblarán los ídolos de Egipto y desfallecerá el corazón de los egipcios. Ojo con este versículo 1. Les repito. Es un hecho. El Señor ha montado sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Ante él temblarán los ídolos de Egipto y desfallecerá el corazón de los egipcios. Versículo 2. Voy a hacer que los egipcios luchen entre sí. Voy a hacer que los egipcios luchen entre sí. Peleará, escuchen bien, hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. O sea que esto va a ser un caos total, caos de confusión. Eso le demandó el Señor a Egipto en su profecía, según lo profetiza Isaías. El versículo 3 dice lo siguiente. Este es tremendo este versículo. Mira lo que dice. Voy a desbaratar sus planes. Voy a desbaratar sus planes. El ánimo egipcio decaerá por completo. Y ellos consultarán, imagínense a quién, a Jehová de los ejércitos. No. Ellos, dice aquí, consultarán a sus ídolos y hechiceros, a sus sabios y adivinos. ¿Qué les parece? Y el versículo 4 dice lo siguiente. Voy a poner a Egipto en manos de un amo cruel. Un amo cruel. Un rey violento lo subyugará. Palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. Wow, qué tremendo con estos 4 primeros versículos. La profecía contra Egipto. Escuchen bien, hermanos.
con respecto al versículo 1, la idolatría. La idolatría de Egipto es el principal motivo de condenación de Dios a esta nación. Ese fue el punto de salida. La idolatría de Egipto, hermano, es el principal motivo de la condenación de Dios de esta nación. Dice aquí el comentario que quizás no hay ningún otro pueblo que tenga el tanto poder idolátrico que Egipto, a excepto de los babilonios. Parece que los babilonios tampoco no le llevaban mucha ventaja, estaban ahí pegaditos, estaban ahí cerquitos, los babilonios con los egipcios. Y se le dice también que Egipto es la cuna de la idolatría. ¿Qué les parece? Egipto es la cuna de la idolatría. Por lo tanto, ¿no? Tiene que juzgar a todas estas naciones por su idolatría. Muy especial lo que le está pasando acá a Egipto. Vamos a buscar un momento en la epístola a los Romanos, capítulo 1. Epístola a los Romanos, capítulo 1, para que ustedes consideren lo siguiente, algo muy importante con respecto a Egipto. Capítulo de los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer solamente 3 versículos, 21 hasta el 23. Romanos 1, capítulo 21 al 23. Dice así esta epístola. Escuchen bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en, ¿qué dice? En sus razonamientos. En sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, con respecto a la culpabilidad del hombre, a su ego. Esto le sucedía al pueblo de Egipto. Versículo 22. Profesando, dice aquí, ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Escuchen bien lo que viene ahorita. Detallen lo que viene ahorita, hermano. Les vuelvo a repetir el versículo 20. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, no solamente de hombre corruptible, sino que mira lo que dice aquí, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Reptiles. En el versículo 24, aunque no le dije que lo estaba aquí, pero vamos a leerlo. Mira lo que dice aquí, lo que eso provocó la culpabilidad del hombre, los idólatras. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya esta es otra cosa. El Espíritu Santo le transmitió esto al apóstol Pablo. Y esto es lo que sucedía en Egipto. Eso que esta situación de Egipto, en estos 4 primeros versículos de este juicio de Egipto, no tiene nada de agradable, hermano. Fíjense, este pueblo de Egipto, hermanos queridos, era originalmente monoteísta. Creía en un solo Dios, monoteísta. Pero gradualmente, pasando el tiempo, progresivamente, dice que se degradaron a la idolatría, adorando a todas las criaturas, entre ellos el toro, la rana, el escarabajo, aquí, el escarabajo es un insecto, los peces y todo
tipo de aves. O sea que para cada animal de esos, cuadrúpedos, aves, peces, era un dios para ellos. Captaron lo que quiso decir el apóstol Pablo, le dio la culpabilidad del hombre. Se degradaron a la idolatría. Y esto es absolutamente desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes la historia entre Moisés y el faraón? ¿Se recuerdan eso? ¿Ah? Aquí yo le puse una notica aparte muy personal. Esta es una cosa irónica. Si este pueblo de egipcio adoraban toda esta clase de lo que es animales cuadrúpedos, aves, peces, hasta hombres corruptibles, adoraban hasta el sol, la luna, a cualquier cosa insignificante ya era un dios para ellos. Por eso que anteriormente yo le noté como el material, y estoy de acuerdo que ese material dice que Egipto era la cuna de la idolatría. Era el primero más idólatra que había en toda la humanidad. Entonces, yo les puse acá, es una ironía, hermano querido. ¿Se acuerdan cuando Faraón y Egipto, Faraón y Moisés, perdón, en Egipto, por supuesto, cuando vinieron aquellas 10 plagas? ¿Se acuerdan de esa historia? Las 10 plagas de Egipto. Y si más o menos ustedes memoricen cuáles son esas 10 plagas que pasaron por allí. Yo lo tengo aquí anotadita, pero para rememorizársela a ustedes. Esas 10 plagas, escuchen bien, eran la plaga de sangre, para cuando todo lo que es líquido vital del lago, peces, de cisterna, todo se volvió sangre. Eso fue una plaga. La otra, la plaga de las ranas, de los piojos, de las moscas, la plaga en el ganado. Había una plaga donde lo mataban a todos los animales, especie de un virus. La plaga del granizo, langostas, la plaga de las tinieblas y por último la plaga de la muerte de los primogénitos. Les digo que es ironía porque mire, Dios es una cosa tremenda, el Señor. Ustedes adoran a cada uno de ellos, entonces yo les voy a mandar una plaga de sus dioses. En el caso de la rana, en el caso de la langosta, en el caso de los piojos. Yo digo que qué mente para tan ignorante, esta mente de que de un piojo, hermanos queridos, lo hagan un Dios. Entonces, el Señor, sabiendo, el Señor es todopoderoso, el Señor es, bueno, omnisciente. Bueno, yo lo voy a aplicar, le voy a mandar esas plagas de los mismos dioses, de ellos, que ellos adoran. ¿Entendieron esta parte? Entonces, contrarrestó la parte de esta idolatría con ellos. De su mismo material, ellos mismos van a sucumbir. Eso le pasó al pueblo de Egipto. Esas son las ironías. Ironías que el Señor la supo hacer, se la pudo aplicar a ellos. Pero lo que se llama sabroso, como se dice vulgarmente, se las aplicó bien como debe de ser. Con respecto a la última plaga, la muerte de los primogénitos, ellos adoraban también como hombre corruptible a los niños. De ahí deriva que fue uno de los que se han mantenido hasta el sol de hoy, no sé si ustedes han escuchado, de un ídolo de esa católica, que es el divino niño. Ese divino niño transcurrido millares y millares de años. Entonces, de aquí donde se deduce la muerte de los primogénitos. Adoraban niños, vamos a mandarle muerte a los primogénitos. Es tremendo, tremendo. Con Dios no a nadie le puede ganar, hermano. Es tremendo esta situación. En el versículo 2 dice aquí, levantaré egipcio contra egipcio, pelearán hermano contra hermano y cada uno con su prójimo. En la Reina Valera contemporánea dice, voy a hacer que los egipcios luchen entre sí. Peleará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad,
y reino contra reino. Eso incluye que en los días de Isaías se levantó un faraón que ya no podía controlar su gran reino y el ejército dejó de obedecer. O sea, se volvió toda una confusión. ¿Qué les parece? Esto causó el establecimiento de unos gobiernos débiles en las ciudades que se autogobernaron durante un tiempo tan largo, un breve tiempo. ¿Eh? No había ya autoridad, todo el mundo hacía lo que le daba en gana, peleaban entre ellos mismos, se desobedecían, no acataban orden, y bueno, ahí estaba la situación. Entonces ahí vino fue el caos, esta parte del versículo 2. En el versículo 3 dice, voy a desbaratar sus planes. Qué tremendo, hermano, y eso también que nos sirva para nosotros, hermano querido. Nosotros planificamos, sí, hermano, nosotros como humanos planificamos nuestras cosas, pero primeramente pongámosla en la mano de Dios. Esto me causó impacto cuando dice aquí que voy a desbaratar sus planes. Los planes que uno haga sin el consentimiento y la aprobación de Dios no valen para nada. Para eso con respecto al versículo 2. El versículo 3 dice lo siguiente: voy a desbaratar sus planes, el ánimo egipcio decaerá por completo, y ellos consultarán a sus ídolos y hechiceros, a sus sabios y adivinos. Qué gente paterca, gente porfiada, desenvuelto en estas situaciones, en estos juicios, en vez de buscar el favor, la ayuda de Dios, lo que hacían ellos era buscar a sus ídolos, consultar a sus adivinos. ¿Qué les parece? Es una cuestión que el Señor juzga o juzgó a este pueblo por esta acción, por esta acción. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron ellos eso? Porque no voy a buscar ningún Dios, decían ellos. Yo voy a consultar a mis ídolos, porque ellos sí son dioses para mí, para el pueblo egipcio, me refiero, ¿no? Entonces, ¿y eso qué se debe? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Se puede llamar orgullo. Orgullo. Nosotros hablamos del orgullo la semana pasada. Eso es pecado, hermano. El orgullo. Dice que el pueblo acudió a sus ídolos para nada, para por gusto, hermanos queridos. Y finalmente, en la desesperación dice que como no recibieron respuesta, acudieron al espiritismo. Hasta ahí llegaron esta gente. Usted sabe lo que sale en Deuteronomio con respecto al espiritismo, ¿verdad? ¿Saben lo que significa el espiritismo para Dios? Eso es aborrecimiento total. Versículo 4. Y entregará a Egipto en manos de un señor duro, dice aquí la Reina Valera. Pero en la contemporánea me llamó la atención porque es que dice, voy a poner a Egipto en manos de un amo cruel. Alfa 3 y Alfa 2. Amo cruel, dice aquí. Un rey violento lo subyugará, lo destrozará, lo destruirá. Palabra de Dios, el Señor de los ejércitos. Aparentemente no ha habido, todavía los faraones fueron muy light con el pueblo de Egipto. Se deduce que este amo cruel que profetiza aquí Isaías, ese podría ser a futuro el anticristo, es lo que se deduce, por lo que todavía dice que el Señor es duro, a que se refiere que aquí es identificado generalmente como uno de los 3 o 4 gobernadores antiguos en este versículo 4, pero dice que no se deduce eso, porque puede ser que sea a futuro cuando venga el anticristo, un amo cruel, dice aquí este versículo. ¿Qué les parece? Continuando de los versículos 5 al 10, de los versículos 5 al 10,
dice lo siguiente: desaparecerán las aguas del mar y el río Nilo se agotará y quedará seco. Los arroyos se alejarán y las corrientes de los fosos se quedarán vacías. La caña y el junco se infestarán de insectos. Todas las praderas y los sembrados en la ribera del río se quedarán sin agua y se perderán y dejarán de existir. Habrá luto y tristeza entre los pescadores que echan su anzuelo en el río. Perderán el ánimo los que tienden su red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes quedarán confundidas, porque todas sus redes serán rasgadas y se entristecerán todos los que tienen criadero para peces. Hermano, esta profecía dice aquí que el río Nilo se secará. En la actualidad de hoy, el pueblo de Egipto, toda su riqueza, como lo detalla aquí hoy en unos versículos que leímos, viene de la pescadería de peces en el río. En los actuales momentos hay unos enfrentamientos entre el pueblo de Egipto, Etiopía y Arabia Saudita con respecto a que ellos pusieron en la parte inicial del río Nilo, pusieron una represa. ¿Qué sucede con esta represa? Estas represas distribuyen agua tanto para Etiopía, que es la parte norte de África, y para la parte de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Resulta que esta represa en su caudal le quita agua a Egipto. Entonces hay una situación que Egipto no está de acuerdo con esta represa que pusieron Etiopía y Arabia Saudita. Entonces hay un problema con esto ahorita, hay enfrentamiento, porque dice que a futuro Etiopía va a coger y va a hacer más represa para que le llegue más agua a ellos. Y aquí es aquí donde se deduce. Estoy hablando de la actualidad, hermano, porque esto yo lo estuve investigando. Dice que a futuro todos los caudales del río Nilo van a pasar, se van a distribuir entre Etiopía y todos los países limítrofes que afectan a Egipto. Entonces, por esa razón dice que Egipto se va a quedar sin agua. Esto es terrible, porque no tienen otra entrada de mar, solamente se abastecen sobre el río Nilo. Y bueno, eso se deduce en la historia de hoy con respecto a esta represa. Ahí han habido enfrentamientos, esa guerra, estas peleas sobre esas represas y van a seguir haciendo más. O sea, le está quitando agua a lo que le pertenece a Egipto. Y esto es profético, aquí lo dice el Señor. Aquí lo dice el Señor en su capítulo 5, que la Reina Valera 60 no lo dice, pero mire cómo dice acá la Reina Valera contemporánea: desaparecerán las aguas del mar y el río Nilo, que la Reina Valera 60 no lo describe, dice que el río Nilo se agotará y quedará seco. Lo que le dije al principio de la clase que me llamó la atención esta versión Reina Valera contemporánea, para que podamos ciertos detallitos, para que podamos nosotros entender a qué se ven este río, los ríos y todo lo que dice. Entonces, pendiente a futuro, esta profecía se está cumpliendo poco a poco, de que Egipto se va a quedar seco, sin agua. Proféticamente aquí lo dice el libro de Isaías. En lo que respecta de los capítulos 11 al 15, ya que el profeta ya le habla en esta parte, le habla a los gobiernos de Egipto, a la gente gubernamental. Porque dice aquí de la siguiente manera, estamos hablando del 11 al 15. Parece que del 11 al 15 le está hablando de esta profecía a los gobiernos.
¿Qué necios sois, príncipes de Zoar? Ya no hay sabiduría en los prudentes consejeros del faraón. ¿Cómo pueden decir al faraón que descienden de los sabios de los reyes antiguos? Y tú, rey de Egipto, ¿dónde están tus sabios? Miren, como dice aquí el profeta, ¿dónde están tus sabios? Que te digan ahora, si acaso lo saben, qué es lo que el Señor de los ejércitos ha decidido hacer con Egipto, que le adivino. Parece que esta era gente muy idólatra, tenía sus consultores, sus adivinos, sus hechiceros. Y el 13 dice, pero los príncipes de Zoán no tienen la menor idea, o sea, de cómo va el rey de los ejércitos, el señor de los ejércitos, va a terminar con Egipto. Los príncipes de Memphis viven engañados y los jefes de su provincia han engañado a Egipto. Mire todo lo que le dice a la parte de los gobiernos, de los gobernantes. El 14, el Señor los aturdió al enviarles un viento vertiginoso y ellos hicieron que Egipto fallara en todas sus empresas y que se tambalearan como ebrios, eran borrachos. Y el 15, de nada le servirá a Egipto lo que haga el fuerte o el débil, el rico, el pobre. Eso es lo que con respecto a esta parte del 11 al 15, cuando esta profecía va dirigida a los gobernantes. Zoán es Túnez. Cuando hablamos aquí de cuando leímos un versículo, Zoán es Túnez en la actualidad, el país de Túnez. Dice que todo el liderazgo desaparecerá en Egipto, todo, absolutamente todo. Memphis, que también lo dice acá en uno de los versículos, Memphis es el Memphis que conocemos hoy. Hay una ciudad que se llama Memphis. En el versículo 15, en el último, dice que y no aprovechará Egipto cosa que se haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En este versículo 15, la industria y el comercio morirán. La industria y el comercio morirán y la pobreza y la miseria se apoderarán de la nación. Imagínense qué catastrófico esta situación. Esta continúa siendo la dura situación de Egipto y vemos que la palabra de Dios se ha cumplido literalmente en este aspecto. En lo que respecta a los gobernantes. Y para terminar con este capítulo 19, vemos a partir del versículo 16 al 25, el capítulo 19, los versículos 16 al 25, hablan primeramente de lo que es del 16 al 17. Dice que en aquel día, en el versículo, estamos hablando del versículo 16, dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres. Imagínense ustedes, serán como mujeres. Las mujeres en este sentido, lo detalla aquí, mujeres en el sentido de que miedosas. Que los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán, temerán de la presencia de la mano alta de Jehová. Mira lo que dice la Reina Valera contemporánea. Cuando llegue ese día los egipcios parecerán mujeres, porque se asombrarán y temblarán de miedo, lo que les acabo de decir ahorita, ante la mano del Señor de los ejércitos que él levantará contra ellos, contra los egipcios. Ya esto es, este juicio ya es moral, es psicológico. Ya no bastó con el río, ya no que el pueblo va a quedar seco totalmente, sino lo que el Señor le pone es psicológicamente activo, juicio psicológico. El 17 dice, la tierra de Judá será motivo de espanto para los egipcios. ¿Qué significa eso? Judá. Donde está Jerusalén va a ser espanto. Los egipcios no querían ni escucharlo. Eso es como le pone el Señor en la mente, cautivas a ellos. El 18, cuando llegue ese día, habrán 5 ciudades en Egipto que hablarán la lengua del Canaán y que jurarán por el Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada ciudad de Eres. Egipto tiene su lenguaje oficial, que es el egipcio. Pero dice que aquí en este versículo 17, el 18,
va a llegar un tiempo, o como dice que va a llegar un día, que habrán 5 ciudades de Egipto, las 5 ciudades más importantes, que van a hablar el lenguaje hebreo. Tanto que le tiraron al pueblo de Israel, por ellos mismos, dice que el Señor le va a poner a que hablen el idioma hebreo. ¿Qué les parece? Está en el versículo 18. En el versículo 19 dice que cuando llegue ese día, otra vez, habrá un altar al Señor en medio de Egipto. Escuchen bien, este interesante este versículo 19, hermano. Vamos a leerlo rapidito con lujo del detalle. En el versículo 19 del capítulo 19 dice, cuando llegue ese día, habrá un altar al Señor en medio de Egipto y escuchen bien, un monumento en su honor junto a su frontera. Muchos estudiosos de la palabra, eruditos, muchos historiadores, deducen y creen y afirman, hermanos queridos, que este monumento que nombra acá, capítulo 19, versículo 19, se dice que este monumento es la pirámide de Giza. Ese monumento lo pusieron ahí como para alabar al Señor. No da tiempo ahorita de hablar sobre las pirámides. Muchas conjeturas también se ha dicho sobre las pirámides, cómo se construyeron, el por qué, una cosa tan fascinante como construyeron esas pirámides. Que dentro de esas pirámides que fue hecha solamente para la cámara de Egipto, para las recámaras de los reyes de Egipto, como tumbas. Pero eso dentro, eso trae una cosa, significante sobre con respecto a la construcción, a las medidas, que todo va relatado o va incluido en las cuestiones de las órbitas del Sol, de las estrellas, la distancia, todo eso está metido en esa cámara de los egipcios faraónicos, esas pirámides. Entonces, dice aquí, se le deduce que es un altar para Jehová. Como le dije, que la pirámide no es ni un altar ni una columna. Simplemente, como dice aquí el versículo, es un monumento, como hasta el sol de hoy es un monumento turístico. La gente va a revisar allí como monumento. Y eso no más que todo es un mausoleo para enterrar a un rey y reina. Es como una tumba, hermano. Una tumba gigante. Esto era un montón de piedras. Ustedes saben cómo fue construida esta pirámide. Un montón de piedras. No se sabe hasta el sol de hoy cómo construyeron eso. Por eso es que este versículo 19 dice que es un monumento para alabar a Dios. Monumento de reconocimiento de los egipcios. Ustedes son orgullosos. Ustedes a futuro van a quedar definitivamente como monumentos que van a adquirir para mi persona, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué les parece? En el versículo en los versículos 19, ya le dijimos, la pirámide de Giza, que según muchos historiadores dicen que es la pirámide de Giza. En el 20 dice, y será por señal y por testimonio. El 20 en la contemporánea dice, y allí en Egipto servirán de señal y testimonio al Señor. Testimonio al Señor. Por causa de sus opresores, y él les enviará un Salvador y príncipe para que los libre. Y el Señor será conocido en Egipto. Cuando llegue ese día, los egipcios conocerán al Señor, y harán sacrificios y oblaciones en su honor, y lo cumplirán sus votos. El versículo 22 dice, y el Señor herirá a Egipto, lo herirá, pero lo sanará. Miren hasta llega la misericordia de Dios. Los herirá, pero igual los voy a sanar. Y ellos se volverán al Señor. Gloria al Señor. Definitivamente se volverán al Señor. Y Él será clemente con ellos y los sanará, dice el Señor. Cuando llegue ese día, habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios entrarán en Asiria,
y tanto los egipcios como los asirios servirán al Señor. Yo le nombré aquí esta parte, a partir del versículo 23 al 25, hermano. Dice aquí, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Ya se lo leí. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Yo le llamé aquí la bendición de los tres. Fíjense que a pesar, como dice aquí la palabra, que el Señor los herirá, pero posteriormente los sanará, está involucrado Asiria, Egipto e Israel. Asiria, Egipto y Israel. Es una bendición para los tres. ¿Qué les parece? A futuro. Dice aquí la palabra y lo detalla. En aquel día. Dice aquí la palabra. En aquel día. Qué maravilloso es el Señor con esto, con esta bendición de los. Para ver si tengo por acá algo para añadirles. En el versículo 25, ya para terminar este capítulo 19, dice, notemos esta frase, hermano querido. Una de las frases más asombrosas de la Escritura es, bendito el pueblo mío Egipto. Fíjese, hermano, después que el Señor hace todos estos juicios, porque el Señor es un rey justo, el juez justo, que después que castiga, después que hace destruir a todos los pueblos, dice que a su vez, posiblemente, lo sanará. Lo sanará. ¿Qué les parece, hermano? Por eso que aquí dice en una parte, en la Escritura, una de las frases más asombrosas de la Escritura, hermano. Bendito el pueblo mío Egipto. Aún está por llegar esta bendición a esta nación despreciada y estropeada como fe. Ahora procederemos a hacer un estudio más detallado. Quiero decir algo muy importante sobre esto de la bendición de Egipto. Mira, ya le digo acá, ya le leí esta parte. El pueblo de Israel será salvo a través de esta triple bendición que fue a Siria, a Egipto y a Israel. Pero primero viene el juicio, después viene el perdón, si el pueblo de verdad se arrepiente. Ustedes se recuerdan esta bendición de Egipto, el por qué dice que bendito el pueblo mío Egipto. Esta bendición vino sobre Abraham cuando tuvo sierva Agar, tuvo a Ismael. ¿Se recuerdan Ismael, Agar y toda esa historia? Bueno, resulta que el Señor le dijo a Abraham que yo te bendiciré. Y le dijo a Sara, también te voy a bendecir dándote un hijo. Y ella raramente se rió, se extrañó, y ahí donde se deduce que nació Isaac. Isaac simplemente significa risa, ¿sí? Como tajantemente así, risa. Eso significa Isaac. Entonces, Abraham pidió por Isaac bendición, dijo que serán benditas en todas las naciones. ¿Se recuerdan eso? Pero también nos olvidó, está en el libro de Génesis, también nos olvidó que Abraham le pidió a Dios que también bendijera a Ismael, que fue la unión que fue con la sierva de él, Ismael. De ahí donde vienen estos confrontamientos, y radica la raíz de todas estas luchas. Y resulta que Dios le dijo a Abraham que sí, que iba a bendecir a Ismael. Yo lo tenía por acá. Génesis 25, está la palabra. Génesis 25. Mire, Ismael dice aquí que él es padre de 12 hijos, igual como lo fue Jacob, fue padre de 12 hijos. Ismael es también padre de una hija. Una hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Jacob. Está en Génesis 36, 3. Y ahí fue donde se originó el fundamento árabe entre esta unión. Entonces, Ismael era el padre de 12 hijos y una hija de Jacob. Se casó con
Esaú, hija de Ismael, con Esaú, hijo de Jacob. De donde viene el fundamento del mundo árabe, como lo conocemos hasta el día. Entonces, por acá hay muchas historias con respecto a esto. Y ahí donde viene, léanse esos capítulos, hermanos, léanselos con historia para que puedan ustedes acertar, que se queden definitivamente con esta enseñanza. En Génesis 36, ¿oyeron? Y en Génesis 25, van consiguiendo esa historia, donde Dios Todopoderoso bendice también a Egipto. El Señor, hermanos queridos, jamás olvida las promesas. Todas las promesas las cumple. Y las cumple también con nosotros. Pasamos ahora capítulo 20. Capítulo 20 del profeta Isaías. Capítulo 20 de Isaías. Este capítulo 20, capítulo, por cierto, un poco versículo. Son 6 versículos. Capítulo 20 de Isaías son 6 versículos. Esta es una profecía, como tal lo dice allá en su Biblia, dice predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Este es como fíjense que primero viene Egipto, el juicio de Egipto. Y aquí Isaías hace como un paréntesis para analizar una predicción. Parece que ahí es muy distinto una predicción a una profecía. Predicción a profecía es muy distinto. Entonces, en esta predicción del capítulo 20, continúa este capítulo 20 la carga de Egipto. Dice que el último capítulo que acabamos de ver ahorita terminó en una nota en el altar sobre la bendición futura para Egipto en el reino milenial. Parece que esta bendición, la que le dije hace ratito, donde dice que bendito el pueblo mío de Egipto, eso se va a cumplir en el reino milenial. Los egipcios, cuenta aquí el comentario, los egipcios iban a sufrir a manos de los asirios y serían llevados a la cautividad, así como a merced de Asiria. O sea que continúa este relato en el capítulo 20, el juicio que Egipto va a ser arremetida por el imperio de Asiria. Pero fíjese que contraste, por eso fue que le dije que hay un paréntesis. Cuando terminamos el capítulo 19, dice la triple bendición, ¿se recuerda? La bendición de Egipto, la bendición de Asiria y la bendición de Israel. ¿Se recuerda? Entonces, este es como un paréntesis o una predicción que era el profeta acá. Los egipcios iban a sufrir a manos de los asirios y serían llevados a la cautividad, así como a merced de Asiria. Los egipcios iban a sufrir en manos de los asirios. Volvió otra vez de Dios a usar a Siria para castigar a Egipto. Así como lo hizo Asiria con Babilonia, así también lo hizo con Egipto. Están pendientes de eso, hermano. Así como también Efraín. Acuérdense que Efraín está en la parte donde dice Samaria, que son las 10 tribus al norte de Israel, que esto sucedería después de 3 años. El último capítulo concluyó con la lejana visión, la visión milenial. Este capítulo comienza y termina con una visión. Estamos hablando del capítulo 20, termina con una visión. Por acá tenemos otra cosita. Vamos a leer algo muy importante acá en el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 20. Egipto. Asiria conquistará Egipto y Etiopía. Versículo 1 dice, en el mismo año en que Sargón, rey de Asiria, envió al comandante de su ejército para que atacara a Asdod y la conquistó. Voy a hablar un poquito brevemente sobre este personaje, Sargón. Si ustedes buscan, hermanos queridos,
Es la primera vez que se menciona este nombre de Sargón en la Biblia. Única vez, una sola y única vez que se nombra este personaje Sargón en la Biblia. Dicen los historiadores, sean los que estudian la escritura y los señores estos, los doctos de la palabra, dice que este rey Sargón nunca existió. De aquí han influido muchas conjeturas con respecto a este Sargón, hermano. Dice que eso no va a aparecer. Sí, dice que como no aparece Sargón como rey de Asiria, dice de dónde sacaron este nombre o este personaje Sargón. Esto se lo digo yo de manera a ustedes adicional porque aprendan algo sobre esto. Este rey Sargón, ustedes lo van a buscar, no le va a aparecer. No le va a aparecer la palabra Sargón. Esta palabra lo deducieron, la sacaron Sargón, dice que en un monumento que excavaron, dice que aparecieron varios monumentos con todos los reyes, los nombres de los reyes de Asiria. Porque en las crónicas, hermanos queridos, en las crónicas que aparecen los reyes de Asiria, no aparece este nombre Sargón. Entonces es una interrogante, una cuestión que está ahí latente, porque este rey Sargón es nombrado aquí y no aparece en ningún lado. Así que aparece en estos monumentos que fueron excavados, que aparecieron, y aparecen todos los nombres de los reyes que pasaron por Asiria, y ahí sí aparece este nombre de Sargón. Ahí sí aparece este nombre de Sargón. Por acá dice el material, perdón, les dije que este es el único lugar en el que aparece el nombre Sargón en la Biblia. Dice que hasta tiempos comparativamente recientes era desconocido en la historia secular. Por eso les digo que no aparece. Ahora, el nombre de Sargón y su registro se han encontrado en los monumentos, como lo que debe decir, gloria a Dios, y ha quedado establecido en la historia secular. Aparecieron en ese monumento ese nombre de Sargón. Eh, en la parte arqueológica, que me faltó decirle eso, excavando en la parte arqueológica, descubrieron estos monumentos donde aparece este nombre Sargón. Ok. Hay otro nombrecito por acá que se llama Tartán, que aparece en el versículo 1. Esto es lo más que significa, ese es como un calificativo que se le daba al ejército asirio. Era el general. Eso significa Tartán, un general del ejército asirio. Será el renombre de un general. Dice el Tartán. En el año que vino el Tartán, o decir, el general Asdod, que en este caso es Samaria. Acuérdense bien, Asdod es Samaria. Entonces, si leemos aquí como debe ser, dice, en el año en que vino el general de Asiria, del ejército asirio, a Samaria, cuando lo vio Sargón, rey de Asiria, acuérdense que Sargón, en ese momento rey de Asiria, y peleó contra Asdod, o sea, peleó contra Samaria y la tomó, la posesión. Ahí mire cómo comienza nada más este versículo 1 de este capítulo 20. Por eso son unas predicciones que hizo el apóstol, el profeta Isaías. En el versículo 2 hay algo muy interesante, hermano, en este versículo que vamos a leer. El Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y dijo, anda, quítate el cilicio que llevas puesto y descálzate los pies. Isaías así lo hizo, evidentemente lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo
y descalzo durante 3 años como señal y pronóstico contra Egipto y Etiopía. O sea, que la gente en ese tiempo, cuando vio a Isaías en esa vestimenta, bueno, ¿qué le pasó a Isaías? Se volvió loco, ¿qué le pasó? Era simplemente que el Señor le ordenó que hiciera eso, simple y llanamente, para que tuviera como señal, cada vez que la gente veía a Isaías en esa manera de, así como dice, desnudo y descalzo, era para que se recordaran que era una señal y pronóstico con lo que iba a venir contra Egipto y Etiopía. Versículo 4. Mire cómo dice aquí. Así también para vergüenza de Egipto, acuérdense que estamos, este otro prólogo más de Egipto, el rey de Asiria, Sargón, llevará desnudo y descalzo y con las nalgas descubiertas, para vergüenza, dice aquí la palabra. Con las nalgas descubiertas, dice aquí, a los cautivos y deportados de Egipto y Etiopía, los mismos a jóvenes que ancianos, o sea, a todo el mundo. Y se turbarán de haber puesto su esperanza en Etiopía y de haber creído que Egipto era su gloria. Entonces, no les bastó a ellos consultar a sus idólatras, a sus hechiceros, a su hombre corruptible, sino que también, dice aquí, como dice aquí la palabra, dice que se turbará por haber puesto su esperanza en Etiopía. O sea que también no se conformaron con ellos mismos, sino que cogieron el rumbo de Etiopía también a adorar, idolatrar a los dioses de Etiopía en ese tiempo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta situación aquí? El capítulo A. Ok. En el versículo 4 que acabamos de leer ahorita, 4. Ok. Versículo 4 dice aquí que Egipto no se podía proteger a sí misma, ni tampoco Etiopía, ninguno de los dos se podía proteger a sí mismo. No sería, porque ellos se aliaron, que no sería un aliado fiable para Israel. Tanto Egipto como Etiopía fueron invadidos por Sargón y Egipto sufrió vergüenza. Eso es lo que significa esto. Sufrió vergüenza. O sea, esta manera de las nalgas y todo eso es para vergüenza. Esto está aquí de manera literal. Oyeron, hermanos queridos, pero de manera literal. En lo que corresponde al versículo 4, se lo vuelvo a leer. Así también, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas a los cautivos y deportados de Egipto, cuando los sacaron de ahí, y de Etiopía, porque parece que los dos se aliaron, los mismos jóvenes que ancianos. O sea, aquí no, ahí no se salvó nadie. Ahí no se salvó nadie. Disculpe, es una interrupción por ayer, pero estaba entrando una llamada. Ok. En los versículos 5 y 6 del capítulo 20, en el versículo 6, vamos a leer algo aquí que me interesa que ustedes sepan. En el versículo 6 dice lo siguiente. Ajá. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mira qué tal fuerte fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Termina con una pregunta. Cuando llegue ese día, dirán los habitantes de esta costa: vaya esperanza la nuestra, de la que esperamos ayuda para librarnos del poder del rey de Asiria. Ahora, ¿cómo podemos escapar?
nuestra esperanza, dice aquí en el versículo 6. Los israelitas confiaban excesivamente en su alianza con Egipto. Eso es lo que pasa. Los israelitas confiaban excesivamente en su alianza con Egipto. Por eso es que termina esta pregunta siguiente en este versículo 6. ¿Cómo escaparemos nosotros? Mira qué tal buena fue nuestra esperanza. Mira qué tal fue nuestra esperanza, perdón. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? Así termina este capítulo 20. En su desesperación, los israelitas reconocerían su ineptitud y clamarían pidiendo ayuda. Esa ayuda será el libertador que aún ha de ser revelado en el día venidero del Señor. Les repito, en su desesperación los israelitas reconocerían su ineptitud y clamarían pidiendo ayuda. Esa ayuda será el libertador que aún ha de ser revelado en el día venidero del Señor. Así termina esta parte, esta predicción. Esta es una predicción que dio el profeta Isaías aquí en este capítulo 20. En el capítulo 21, no estoy haciendo el capítulo 21, vamos a ver algo interesante en este capítulo 21 que comienza con la profecía sobre el desierto del mar. Este capítulo 21 también tiene dos recapítulos. La profecía sobre Duma y la profecía sobre Arabia. La profecía sobre el desierto del mar, sobre Duma y sobre Arabia. Capítulo 21. Hay tres cargas aquí, hermanos queridos. Estas tres cargas se deduce que en este capítulo 21 tenemos tres cargas. Babilonia. Otra vez Babilonia. Este desierto del mar es Babilonia. Entonces, mire, vamos a ver acá una expresión muy extraña. ¿Por qué? ¿Qué es eso el desierto del mar? Les hago una pregunta. ¿En el desierto hay mar? ¿Hay mar en el desierto? No, ¿verdad? Entonces, empezamos esto como una cosa extraña, expresiones extrañas que da aquí la palabra. El desierto del mar. Es que en el desierto no hay agua. ¿Dieron cuenta? Es como decir la sequedad del agua. La sequedad del agua. El desierto del mar, la sequedad del agua. ¿Cómo decir eso? Sin embargo, dice que puede que no fuera demasiado peculiar, ya que hoy producimos hielo seco. Imagínense ustedes, hoy producimos hielo seco y calor frío. Es algo peculiar, ¿cierto? Este versículo por sí solo no identifica a la nación. No hay nación que identifique este versículo, el desierto del mar. ¿Qué nación será esa? Este versículo por sí solo no identifica a la nación, pero el versículo 9, vamos a leerlo, versículo 9 del capítulo 21, mire lo que dice. Vamos a leerlo aquí en la... Vamos a leerlo aquí en la contemporánea. Versículo 9, mire cómo dice acá, hermano querido. Y he visto acercarse hombres montados, jinetes que venían de dos en dos, y alguien grita, cayó Babilonia, cayó Babilonia, todos los ídolos de sus dioses han caído por tierra. Como dice la Reina Valera, casi igual.
Y aquí vienen hombres montados jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces, profecía sobre el desierto de Mar se recalca en Babilonia. No dice, pero no lo dice empezando, pero en el versículo 9 que lo acabamos de leer, sí dice que es Babilonia, el desierto del mar. Bien, desierto del mar. Antes de que Babilonia se convirtiera en una potencia mundial, escuchen esto, su destino ya se había profetizado. La primera carga en los capítulos 13 y 14. ¿Vieron? En los capítulos 13 y 14 de este libro de Isaías cargan sobre Babilonia. Babilonia se volvió tan terrible, poderosa y representada tanto en las escrituras que tenemos esta palabra relacionada con su destino y aquí en este capítulo. Acuérdense que yo le dije cuando comenzamos sobre este juicio sobre Babilonia, que la gente se preguntaba, los mismos doctores, pero profecía sobre Babilonia, pues si Babilonia en ese tiempo era una nación insignificante, era pequeña, no había crecido como ahorita, como acabé de leer ahorita. Dice que Babilonia se volvió tan terrible, poderosa y desarrollada que representaba tanto en la escritura que tenemos esta palabra relacionada con su destino. ¿Ven? En primer lugar fue la rebelión unida contra Dios llamada Babel. ¿Se acuerdan en el capítulo 11 de Génesis? Por ahí comenzó todo con la Babilonia. Desierto del mar es una frase paradójica. Eso es lo que le quería decir. Desierto del mar es una frase paradójica, pero una frase también extraña. Babilonia estaba geográficamente localizada en una planicie desértica. Estaba irrigada por los canales que salían del río Éufrates. El desierto y el mar forman una rara amalgama en este capítulo. Es extraño para algunos estudiosos, hermano. Es una rara amalgama en este capítulo. A lo mismo se refiere Juan en Apocalipsis 17. Algo muy parecido. En el versículo 2, dura visión me ha sido mostrada, el traidor es traicionado y el ejecutor es destruido. Adelante, Elán, y tú media, por sitio a la ciudad, pon sitio a la ciudad, yo acallaré todo su clamor. Aquí vemos que Babilonia, como lo dijimos en el capítulo 13, si no mal recuerdo, fue el imperio persa el que destruyó totalmente a Babilonia. El imperio persa, así como lo dice aquí en este versículo 2. Ponga mucha atención en estos dos versículos que vienen, hermano querido, lo que es el versículo 3 y el versículo 4. Vamos a ver algo interesante. El versículo 3 dice de la siguiente manera. Mire cómo se manifiesta el profeta Isaías. Por eso me doblo de dolor y me lleno de angustia. Como una parturienta me agobia lo que oigo. Me espanta lo que veo, dice el profeta. Y el 4 dice, tengo pasmado el corazón. El miedo me domina. El crepúsculo que tanto amo ahora me llena de espanto. El corazón de Isaías, como hombre, como humano, le causó pena y dolor toda esta situación, como aquí mismo lo leímos, de todo lo que escuchaba, de lo que le decía Dios a él. Entonces, aquí el profeta Isaías está conmovido por un gran sentimiento y emoción cuando es consciente de la futura devastación de Babilonia. Este es el corazón de Dios deseando mostrar misericordia
incluso durante los tiempos del juicio. Hermano, el Señor sabe todo lo que está en nuestro corazón. El profeta se vio tan devastador todo lo que escuchó, todo el juicio que venía, que se conmovió de dolor y pena. Dice aquí la palabra del dolor, del sufrimiento que iba a abordar esta ciudad. Como humano, aquí nos relata la Biblia en estos capítulos, en estos versículos 3 y 4. Los versículos del 5 al 10 dice aquí que por supuesto que no fue muy agradable esta situación de presagiar este doloroso sufrimiento al que iban a ser expuestos los enemigos de Israel. Su corazón tierno se dolió profundamente, dice aquí la palabra. Se compungó su corazón de Isaías profundamente, dice aquí, por la desolación y la destrucción que la idolatría que tenía este pueblo iban a acarrear sobre él. Él habla casi como un testigo ocular de la escena de festividad. Estamos hablando de los versículos del 5 al 10. Pero él se sentía lúcido, a pesar de haber escuchado esta cosa de Dios, él se sentía lúcido, pero con profundo dolor en su corazón. Aquí nombra un centinela, un vigilante, alguien que va adelante informando todo. El centinela dio aviso al rey de Babilonia de que había caído. Cayó Babilonia, por eso dice aquí, con signo de admiración, mire cómo dice aquí la palabra, con signo de admiración, cayó Babilonia en el versículo 9, ahorita lo leí, que vinieron dos jinetes, eran los centinelas, los vigilantes, los atalayas, anunciando esta parte. Este es un panorama tanto de pena como de alivio también, porque Babilonia era una fuente de todo tipo de idolatría. Estaba a la par con Egipto, la parte de idolatría. En el versículo 11 hay un subtítulo donde dice profecía sobre Duma. Duma no es otra cosa que Edom. Y Edom no es otra cosa que un descendiente de Esaú. Esta es la parte del versículo 11. Profecía sobre acerca de Duma. Dice este versículo, profecía acerca de Duma desde Seir. Oigo voces que me dicen, guardia, guardia, o sea, al centinela, al vigilante. ¿Cuánto falta para que termine la noche? ¿Cuándo amanecerá? El guardia le responde, ya pronto amanecerá y pronto caerá la noche. Si quieres, puedes preguntas y también vuelve a preguntar. Con respecto a este del 11, aquí vemos que la segunda carga, esta es la segunda carga de Duma o de Edom, las palabras. Duma significa silencio. La palabra inglesa dum o mudo se acerca mucho a la intención de Isaías. Seir, que también lo dice aquí en el versículo 11, Seir significa rugoso o velludo. De aquí donde se deduce Esaú. Ustedes se recuerden que Esaú, cuando estuvo con su padre Jacob, le tocó el brazo y según el vello que lo sintió, deducía que era su hijo Esaú. Por eso que dice aquí que Seir significa rugoso o velludo. Esaú fue el primero al que se le pudo llamar por esa descripción en Génesis 25:25. Esto es lo que dice. Y en la otra parte del 11, aquí vemos otra paradoja. De la tierra del silencio y la tormenta surge esta pregunta que se repite 2 veces. Guarda o guardia. ¿Qué de la noche? En otras palabras, ¿cuánto ha transcurrido ya la noche?
¿Cuánto tiempo falta para que la gloria de Dios sea revelada cuando el Hijo de Justicia aparezca? Habla de la noche y del amanecer. O sea, en otras palabras, va a venir noches oscuras. Pero dice aquí que vendrá también el amanecer, vendrá el alba, vendrá la claridad contra estos juicios. Más que todo aquí en esta profecía de Duma. Sí, porque el atalaya, el guardia le dijo en el versículo 12, la mañana viene. Quédense tranquilo que la mañana viene, va a amanecer. Y después otra vez la noche. La pregunta, si queréis preguntar, volved y venid, vengan y vuelvan. En otras palabras, si quieres, puedes preguntar. Y también vuelva a preguntar. Eso es lo que significa esta palabra. Es algo paradójico, esta profecía sobre Edom o Esaú, descendiente de Esaú, que es Duma. Acuérdense que Duma es lo mismo que Edom. Edom es el nombre descendiente de Esaú, un descendiente de Esaú. Y por último, la profecía acerca de Arabia. La profecía acerca de Arabia. Eso está en el versículo 13. Comenzamos con Arabia. Aquí tenemos la tercera carga. Esta es la tercera carga contra Arabia. Parece que la primera carga fue Egipto. La segunda carga, la primera carga en este capítulo 21 fue el desierto del mar. La segunda carga fue el de Duma o Edom. Y esta es la tercera carga sobre Arabia. Estamos hablando de lo que es el capítulo 21 del profeta Isaías. Entonces, aquí tenemos la tercera carga en este capítulo. Y es la carga sobre Arabia. Arabia era la tierra de los ismaelitas. Ismael, se recuerda que hace rato hablamos de Ismael, de su mamá Agar, de la sierva de Abraham, ¿se recuerdan? Okay. De aquí, ahí vino la conjetura con los árabes. En la parte de Ismael tuvo 12 hijos y también tuvo una hija. Y esa hija se casó con Esaú, un hijo de Jacob. Ahí viene ya la parte angular de esta tierra árabe. Esto es pura historia, hermano. Estas historias son espectaculares y bellísimas. Entonces tenemos por acá, es la tercera carga, decimos aquí Arabia, era la tierra de los ismaelitas, una tierra beduina, porque acuérdense que los ismaelitas en ese tiempo le decían los beduinos del desierto o los árabes actuales, que es lo que significa el beduino, árabe actual. Del capítulo 14 al 17, me lo repito, dice así, y ustedes, habitantes de Tema, vayan al encuentro del sediento y llévenle agua, socorran con pan al que huye, porque huye de la espada desnuda, del arco tenso, del fragor de la batalla. Y es que así me ha dicho el Señor, dice aquí, dentro de un año, ni un solo día más todo el resplandor de Cedar llegará a su fin. Y el número de los valientes flecheros de Cedar que sobrevivan será muy reducido. Este es el remanente, que más adelante, en otra oportunidad, hablaremos del remanente de Cedar. Así lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Así culmina el versículo 17. Entonces, en resumen, en los versículos 14 al 17, ya sea que seamos no capaces de seguir cada detalle narrado aquí, es evidente que Arabia iba a sufrir a manos de los asirios de una manera muy concreta. Al menos por el momento, el orgullo de las tribus ismaelitas o los nómadas o beduinos, como dijimos, que las tribus de Ismael son nómadas o beduinos, iban a ser humillados y sus ciudades desvalijadas. Sin embargo, no es una pista de su futura destrucción, porque Arabia aún tiene que ser bendecida en el día venidero, porque a lo largo de los siglos Dios ha preservado a los descendientes de los hijos de Abraham, nacidos de la carne. Eso está, hermano querido, en el libro de Génesis, capítulo 16. O sea que esta profecía todavía no se terminó de cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor cumple su promesa. Él dijo que iba a bendecir tanto a los
los hijos de Abraham, tanto Ismael, ¿se recuerdan? A él lo iba a bendecir también. Bueno, mis hermanos queridos, esto es largo y extenso, nos faltarían horas para poder estudiar bastante a lujo de detalle, a más profundidad, porque a más profundidad que podamos no podemos hacer más nada debido al tiempo. Ya lo que compete a la noche de hoy, hermanos, yo doy las más infinitas gracias por haber compartido con ustedes. Ya en una próxima oportunidad estaremos de nuevo acá. Ustedes tienen por ahí mi número telefónico, cualquier duda, cualquier situación, cualquier material que ustedes quieran, si ustedes envíen su correo, se les puede enviar sin ningún interés, sin ningún contratiempo, hermano, para que ustedes se sigan nutriendo más de la palabra de Dios. Yo quiero que ahorita en estos momentos ya vamos a terminar. Tengo acá las 9:02. Hay unas preguntitas para terminar, hermano. Creo que nos pueden llevar 5 minuticos para que pueden levantar su micrófono. Y estas preguntas quiero que no dejemos de irnos desapercibidamente. Esta pregunta. Ahora su micrófono. La primera pregunta es, son 4 preguntitas rapidito. ¿Cuál es el principal motivo, es la número 1, cuál es el principal motivo de la condenación de Dios hacia la nación de Egipto? Eso está en el capítulo 19 que lo acabamos de estudiar. ¿Cuál es el principal motivo de la condenación de Dios hacia la nación de Egipto en el capítulo 19? La idolatría. ¿Perdón? La idolatría. Amén. Dios me lo bendiga. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las 3 cargas que encontramos en el capítulo 21? En el capítulo 21 hay 3 cargas que acabamos de leer ahorita. Eso está fácil ahí en los subtítulos que aparecen en el capítulo 21. ¿Cuáles son las 3 cargas que encontramos en el capítulo 21? Para que por lo menos me lo digan rapidito. Profecías del desierto del mar, de Duma y de Arabia. Ok. Babilonia, entre paréntesis le puse acá, el desierto del mar. Edom, Oduma y Arabia. Esas son las 3 cargas que competen el capítulo 21. Pregunta número 3. Describa brevemente el semblante del profeta Isaías a dar la profecía de desolación y destrucción del capítulo 21. Describa el semblante de Isaías a dar la profecía de desolación y destrucción del capítulo 21. Acuérdense del corazoncito del ser humano, el profeta Isaías. Eso es una enseñanza que Dios nos da para hoy a nosotros. Nosotros pecamos, hermano, y el Señor nos castiga, el Señor es justo, pero a su vez, dice aquí, como acabamos de leer la palabra, Él nos castiga, pero posteriormente nos da la sanidad, no nos deja caer por completo. O sea, Isaías se encontraba triste. Hay un versículo, disculpen hermano, hay un versículo que me agrada y me gusta, se lo digo a ustedes, que el Señor dice que al que ama disciplina, así como nosotros hacemos con nuestros hijos, el que ama disciplina, con mano dura, pero es para bien de cada uno de nosotros. Entonces, estas cuestiones, estas profecías no están hechas por... Es historia, sí, como no es historia, pero eso también nos trae un aliciente para nuestros corazones. No miedo ni temor. Como aquí, fíjese que el profeta dice que él escuchó tanto eso que se compuso en su corazón, le dolió por la desolación y destrucción que venían sobre esta nación en el capítulo 20. Y por último, no sé si le quedó bien claro pero bueno, en el capítulo 21, en el versículo 12, si quieren búsquelo ahí, en el capítulo 21, en el versículo 12, hay una pregunta que dice, ¿qué quiere decir la frase, la mañana viene y después la noche? Así tal cual. En el capítulo 21, en el versículo 12, el profeta Isaías
¿Qué quiere decir la frase? La mañana viene y después la noche. La mañana viene y después la noche. Una liberación breve que le iba a acontecer sobre ellos. No le escucho bien, hermano. Una liberación breve que iban a tener ellos. Ya, ok. Ok, está bien. Van a venir momentos de dolor, van a venir momentos de escarmiento, para que nosotros, en la misericordia de Dios, procedamos al arrepentimiento, hermano. Llevémonos a cada plano de cada uno. Y esa es la noche, la oscuridad, las tinieblas. Pero la mañana viene también el amanecer, el aura del amanecer, el alivio de decir, aquí estoy, abrí mis ojos, gracias, Señor. Este es algo literal para cada uno de nosotros. Apreciados hermanos y queridos, siempre yo les digo, los quiero mucho en el nombre del Señor, los aprecio. Vamos a estar orando, hermanos, hay unas sesiones cuando me hace de meterme acá en el Zoom para conectarme. Vi unas peticiones de oración allí, hermano. Uno de ellos con mi hermano de Saúl, también sobre el hijo de una hermana también. Y bueno, esto no para, hermano. Esto no para la necesidad que tenemos el pueblo de Dios. Y el deber de cada uno de nosotros es estar orando por eso. Y yo les pido a cada uno en su corazoncito que tengamos compasión con nuestros hermanos, con nuestra coyuntura, como dice allá en Corintios, también por todos los que el cuerpo que nos une, por esos miembros, para que estemos, hermanos, prestos con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, ha sido un placer. Hermano, buenas noches a todos. ¿Usted ya terminó hoy día o todavía el próximo jueves le falta uno? Bien, no le escucho. Hermano Manuel, ¿sí me escuchó? ¿Cómo dice? ¿Sí hoy terminó su participación o el otro jueves? No, ya culminé, hermano. Ya para el próximo jueves. Le toca a Nelson. Dios mediante, estaremos apoyando a nuestro hermano Nelson Díaz, que es el que según sigue el cronograma. No sé, si hay un cambio, ustedes me dicen, me avisan. Es que no me acordaba de eso. Sí, entonces el próximo jueves empieza el hermano Nelson. Bueno, yo de mi parte le agradezco, hermano. Le agradezco por su tiempo, por su preparación, por su predisposición a darnos este tiempo de los capítulos que le correspondió a usted sobre Isaías. Se le agradece mucho. Ok, bueno, muchísimas gracias. Primeramente, Dios Todopoderoso, le damos gracias. Somos servidores, estamos para servirle al pueblo de Dios. Y bueno, no nos queda otro que seguir adelante, hermanos y hermanas. Gracias, es un placer de mi parte y vamos a hacer una oración para agradecerle al Dios Todopoderoso sobre esto que hemos acontecido hoy. Bendito, amado Dios Todopoderoso, damos las más infinitas gracias en esta noche. Gracias, Señor, por haber compartido estas profecías, este juicio para las naciones, Señor, y para que nosotros podamos tomar escarmiento para llevarnos nuestra vida personal de estos juicios, que en realidad tiene que ser así, porque usted es un rey justo, Señor. Una de las cosas que quítame a mí y quítame también, quítale a todos mis hermanos que están aquí escuchando y viendo esto, quítanos, Señor, todo lo que es cuestiones de idolatría. Todas estas cuestiones de idolatría, Señor, quítanos, aléjanos estas cosas de nosotros, porque vemos que esto no nos lleva a nada.
Solamente te pedimos que nos perdones otra vez más. Ayúdanos. Perdónanos esta noche. Ayúdanos a continuar adelante. Seguimos en este ministerio de la enseñanza, los estudios bíblicos posteriores para con mis hermanos. Bendíceles, dale sabiduría para que sigan dictando, oh Dios, para el enriquecimiento de nuestras vidas espirituales. Gracias una vez más por ti, Señor. Te agradecemos tanto por cada uno de nosotros. Señor, bendice a todos mis hermanos de nuevo que están escuchando y viendo. De todo corazón te lo pido. Ayúdales. Ayúdales, Señor, y que tu bendición caiga sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo he pedido con toda humildad en mi corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos. Dios me los bendiga y será hasta la próxima